noches, damas y caballeros. Bienvenidos a una edición más de su programa Conversando con el CODIA. Este programa que ha sido diseñado para fomentar la educación, la cultura, los datos de interés nacional y local, desde la óptica del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos y Agrimensores CODIA, Delegación La Altagracia, con la finalidad de que todos, no solamente los colegiados, sino que también la sociedad higüeyana, la sociedad altagraciana, pueda aprender y aportar desde este set un granito de arena al crecimiento de nuestra amada sociedad. En la noche de hoy tenemos una invitada exclusiva, una invitada de mucho respeto, una invitada que pone en alto el nombre de la mujer, una invitada que ha logrado ser nada más y nada menos que la procuradora fiscal principal de la provincia de La Altagracia, ¿correcto? La magistrada Mercedes Santana Rodríguez, a quien le damos la bienvenida y agradecemos por estar con nosotros. Muchas gracias, distinguido Iván, por invitarme a este espacio, Conversando con el CODIA. Aquí estamos para acompañarle durante el transcurrir de este conversatorio. Gracias, magistrada, por su tiempo y gracias por la confianza en este nuevo proyecto de nuestra delegación, desde este recién inaugurado set de grabaciones que de más está decir que está a su disposición y de su institución. Muchas gracias. Magistrada, una de las metas de este programa es educar y motivar a los jóvenes. Es muy a menudo escuchar jóvenes que dicen no vale la pena estudiar, yo soy pobre, yo soy de campo, en mi caso soy de un campo, de mi amado Mamey, para mí el ombligo del mundo. Y si bien es cierto que no tuve ciertas carencias que tuvieron muchas personas, vengo de un campo. Y agradezco la oportunidad de haber sido de un campo. Y aún así lo logré. Tengo muchos amigos que han tenido diferentes orígenes. Nos gustaría saber un poquito del origen de la magistrada Mercedes Santana. Muchas gracias. También agradezco aquí la compañía de Alexander, así como de William, y gracias de todos los que nos acompañan. Bueno, con relación a mis orígenes, yo feliz y contenta también de ser de un campo, de aquí, de este municipio de Higüey, sección Santana, paraje Azafrán. Soy de familia cuyos orígenes todos son de esa localidad. Es decir, mis abuelos paterno y materno también son de Santana. Mi padre, que residía y allí nació en Azafrán, y mi madre en la comunidad de López, próximo a Los Memizos. Así es que nosotros somos vecinos también. Sí. El Mamey forma parte de lo que es nuestro entorno y, como le digo, de allí permanecí en Azafrán hasta los 12 años de edad. Y recuerdo que mis padres, siempre mi papá decía que nosotros teníamos que estar con ellos. Y ya cuando estaba en el nivel intermedio, en la escuela Eusebio Sedano, en ese nivel solo se establecía como norma la docencia hasta el 8º grado. Estudié en Azafrán y luego en la escuela Eusebio Sedano. Como ya finalizaba ese nivel intermedio, mi padre decidió emigrar a la ciudad con nosotros, mis hermanas, de las cuales somos 4, 2 gemelas y yo soy la segunda. Y llegando a la ciudad, entonces inicié los estudios secundarios en el Liceo Secundario Gerardo Hansen. Y allí finalicé. En esa época trabajaba también.
estudiaba intensamente, estudiaba inglés, estudiaba mecanografía, estudiaba todo lo que era posible y estaba a mi alcance. Es decir, que mi tiempo correspondía a estudiar y trabajar. Inicié trabajando a la edad aproximada de los 13 o 14 años, en el mismo lugar donde estudié como modista en una alta casa de novia que estaba en la escuela, ahí frente a la escuela Hermanos Trejo. Y ahí realizaba todo lo que era la labor de la casa de novia. Fueron muchas las novias higüeyanas a quienes yo le hice el traje. Hacíamos todas las decoraciones de trajes de novia y eran personas religiosas, evangélicas. Y ahí permanecí durante unos 3 o 4 años en la casa de novia. Perdón, pero eso es un dato que me imagino que pocos televidentes conocían de la magistrada. Yo estoy, wow, yo la admiraba, pero ahora la admiro más. No, pero esas son primicias. ¿Qué dicen mis colegas, el ingeniero electromecánico, el secretario general de la actual directiva, General Garrido, y el expresidente, ingeniero civil, William Villegas? ¿Qué ustedes opinan de cómo va esta entrevista? Va tirando para bueno, ¿no? Bueno, esas son primicias que el pueblo va a degustar esta noche. Oye, pues bien. Perdón, magistrada, usted estudió conmigo y nos graduamos, pero yo realmente... No conocía eso. No. Y mira que la casa de la novia yo la conocía. Sí. Pero no sabía que ella era tan tesonera. Con razón, ella está haciendo un trabajo tan eficiente en el puesto que está ahora mismo. Por favor, continúe. Bueno, y continuando entonces, como les digo, realizábamos todo lo que era decoración y la parte de la confección de trajes de novia. Allí, desde incluso la minoridad, nosotras, mis hermanas y yo, éramos maestras en esa arte. Es decir, que iniciamos tomando clases, luego trabajamos y también fuimos la maestra que impartíamos clases de costura en ese lugar. Así finalicé el bachillerato y déjenme decirle, lo hacíamos más bien por vocación. Amamos el trabajo como familia. No podemos decir que quizá éramos de familia de escasos recursos económicos. Agradecemos a Dios esa parte en que siempre nos ha provisto de lo que es la posibilidad de superarnos. Y luego, entonces, frente al parque, ahí al lado donde está el Scotiabank, que estuvo ahí, sí, el Banco Popular. Ahí, una vez salí de la casa de novia, frente a la escuela Hermanos Trejo, ahí estuvimos en una tienda que vendía mosquitero también para el mercado, con Nieve, que ahora forma parte de lo que tiene que ver albergue para menores de edad, para niños que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Nieve y Santiago, nosotros empezamos trabajando con ellos y ellos establecieron una tienda para la venta de mosquiteros. Y les puedo decir que en esa época de los 90, 92 aproximadamente, por lo general, la mayoría de los mosquiteros que vendían en las tiendas lo confeccionábamos nosotras, mis hermanas y yo. Vendíamos mosquitero en La Romana, también al Ceibo y a Tomayor, y éramos lo que proveíamos. Todavía tengo muy buenas relaciones con personas como Rudy Variedades y otros a quienes les hacíamos los mosquiteros y confeccionábamos. Y era muy productivo. Le aseguro que posiblemente pudiera tener gran fortuna si hubiera continuado en esa área. Y así transcurrieron muchos años en mi juventud. Estudiaba y trabajaba. Y como dice Alexander, quizá él no conocía tanto porque no me afectaba para trabajar y estudiar simultáneamente. Siempre he aprovechado el tiempo. Luego continué los estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en el Cure Higüey. En la época del 92, ahí inicié los estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Derecho. Finalicé en el año 1996, pero finalicé en la sede, en la UAS en Santo Domingo. Allí presenté monográficos junto a otros que en esa época higüeyanos también
me acompañaron en lo que era la formación en la universidad. Nos graduamos en la graduación ordinaria en febrero del año 1997. A partir de ahí ya ejercí como abogada de los tribunales de la República desde el año 1997 hasta el año 2004. Y aún así seguí estudiando, estudié francés en la Alianza Francesa, que estuvo ahí al lado de la Corporación de Energía Eléctrica frente al Boulevard. Ahí estudié en la Alianza Francesa, estudié inglés en el Toronto, estudiaba diferentes tipos de manualidades, de artes, de estudio, estudié en la Cámara de Comercio. En fin, mi vocación era estudiar y sigue siendo. Sí. Me parece que los estudios es fundamental. Y una vez llegué al Ministerio Público en el año 2004, fui la primera en ser llamada para lo que era la formación de fiscales. Hicieron el concurso de oposición. En esa época, en el año 2005, la Procuraduría General de la República seleccionó luego del concurso de oposición, en el cual entendieron que mi perfil superaba lo óptimo. Ellos entendían que tenía un perfil de conciliadora y litigadora. Entendían que ese era el objetivo principal de la Procuraduría General de la República, porque en principio se considera conciliar como la base principal de la solución del conflicto y que en caso de no aplicar o proceder la conciliación, la litigación es el eje principal. Ellos entendían que yo superaba lo óptimo y me llamaron en el año 2005 entre los primeros seleccionados. En el mismo nivel de evaluación llamaron a los diferentes ministerios públicos a nivel nacional. Una vez finalicé los cursos de formación en la Escuela Nacional del Ministerio Público, me solicitaron que impartiera docencia en la escuela. Es decir, que en el año 2007 aproximadamente ellos pedían que yo fuera formadora de fiscales. Bueno, en esa época mi hijo estaba pequeño, en fin, no había una matrícula muy alta aquí de Ministerio Público, situaciones que no fue posible impartir la docencia en esa época. Y así continué lo que era la formación de miembros del Ministerio Público. He realizado cursos de diferentes tipos, entre ellos sobre todo de criminalidad organizada. Me gusta trabajar en la investigación de casos complejos. No me gustan los casos simples para la investigación. Entiendo que lo simple cualquiera lo hace, que lo complejo es más difícil, su nombre lo indica. Me gustan los retos. Sí, me gustan los desafíos, me gusta descubrir cosas, pero de una forma científica, de una forma más especializada. Y he estado realizando diferentes cursos, incluso he realizado con relación a lo que es terrorismo, que no muchos fiscales han tenido esa oportunidad de formarse a través de lo que son cursos de esta naturaleza, criminalidad organizada con relación perfil aeroportuario. Y también he realizado cursos en el marco internacional, entre ellos en Panamá, con relación al crimen transnacional. Y esos cursos pues te ayudan cada día a ofrecer una mejor función y un mejor servicio a aquellos que los reciben. Considero que la educación es la base principal del desarrollo de los pueblos. Desde el año 2015 imparto docencia en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal en La Romana, en este recinto. Es decir, que ya tengo una matrícula bien alta de abogados que ejercen en los tribunales que fueron mis alumnos, lo cual me da mucha alegría cuando litigamos o cuando nos encontramos en los tribunales. De forma tal que me he desenvuelto en lo que tiene que ver la función en torno a la formación, la capacitación y la contribución al desarrollo personal y profesional de muchos que hoy son abogados. Caramba, este set de grabaciones se viste de gala con los datos que nos suministra
la apertura que ha hecho la magistrada ante nosotros, datos que me imagino, como dije anteriormente, pocos conocían, yo al menos no lo conocía, y me dice Hener que siendo muy cercano a ella tampoco. Realmente es increíble cuánto se puede conocer a una persona con una pequeña conversación. Magistrada, aparte de estos datos interesantes que nos ha dado del transcurrir de su vida, que es algo que queremos llevar a los jóvenes para que vean que sí se puede, que es algo que podemos lograr, que estudiándose hay un futuro. Me preocupa un poco que a veces no es tan remunerado como las personas piensan, pero todos los trabajos tienen su proceso. Y las personas que se vuelan esos procesos son los que normalmente usted atiende luego. Entonces, como CODIA nos gustaría saber, cuando yo era adolescente, en mi casa se decía, incluso cuando empezaron a ver canales de televisión en los 90, yo escuchaba que decían que los infractores de la ley, salvo un asunto de armas, un enfrentamiento, que era lo más común, era un asunto de gente que no era de Higüey. El higüeyano nunca estaba involucrado en temas de robos, temas de delincuencia y esto. ¿Eso sigue siendo verdad? Bueno, a la fecha podemos decir que existe una combinación entre los sujetos procesales en lo que tiene que ver la jurisdicción de la provincia de Altagracia. Ya las personas que de alguna forma o son sospechosos o autores o cómplices de hechos penales, puede variar su origen o procedencia. Nosotros tenemos una ubicación geográfica muy distinta a otras jurisdicciones que quizá a nivel nacional nos hacen diferente. Y eso implica entonces que en esta provincia ingresa una cantidad considerable de personas de cualquier lugar del mundo y de la geografía nacional. Pero no podemos decir que a la fecha el crimen propiamente hablando ya tenga que obedecer a personas exclusivamente de otra procedencia o localidades. Es posible, y así uno observa día a día, que de aquí mismo, no solo de República Dominicana, sino aquí local, de este municipio de Higüey, ya tenemos personas que también forman parte de los ilícitos penales, porque existen diferentes hechos punibles que se requiere el concurso de personas y de una forma u otra participan, o como autores o cómplices, porque el crimen más bien tiene que ver con una conducta y una cultura de las personas, de forma tal que asociarse con personas de aquí resulta en ocasiones imprescindible para cometer los delitos, pues conocen quizá a otras personas, conocen los bienes, conocen las propiedades, conocen todo lo que es la convivencia en esta localidad, y eso le permite entonces tener algún tipo de influencia en lo que tiene que ver en la comisión del delito, de forma tal que a la fecha el crimen aquí en esta localidad podemos entender que está combinado entre personas de alguna otra localidad y, por qué no decirlo, de aquí mismo. Hemos visto incluso criminalidad organizada que hasta parece sorprendente, de personas que son oriundas de aquí y se han organizado para cometer crímenes, sea del municipio cabecera, de otros municipios y de algunos distritos municipales. Es decir, que ha ido aumentando el crimen, sobre todo el crimen organizado, porque tenemos diferentes modalidades en lo que tiene que ver los tipos penales y los hechos punibles. ¿Cuáles serían esas modalidades? Si nos puede ayudar a darle una visión al televidente, ¿cuáles son esos
Bien, podemos hablar del delito puro y simple, es decir, el delito que se comete y cualquier persona puede cometerlo. Ejemplo, un accidente de tránsito, es decir, es un hecho simple en el cual la persona violó la norma y lo hizo en un estado natural, sin una planificación. Es un hecho que en ocasiones puede ser accidental y otras veces es una intención de crear un daño, pero no es organizado. Es decir, ejemplo, un homicidio voluntario. Una persona en una circunstancia X le produce la muerte a otra persona. Es un hecho que ocurre ocasional y quizá en algún momento cualquier ser humano en la misma circunstancia podría cometerlo. Bien, pero existen otros tipos de hechos que no son simples, que son agravados en esa modalidad. Es decir, la persona planifica y ejerce toda una acción a los fines de lograr un fin criminal. Aquí entonces es agravado. Pero existe también lo que es la delincuencia organizada. Ya no solo el agravado, porque podríamos hablar de un homicidio agravado que no es delincuencia organizada, pero en lo que tiene que ver la modalidad de delincuencia organizada, es decir, cuando varias personas se asocian y crean un plan criminal para los fines de producir un daño y violar la ley y lograr el plan, entonces ahí se necesita un concurso de varias personas para cometer el hecho, es decir, una asociación. Y en esos casos, entonces, estaríamos hablando de un nivel que es más peligroso para la sociedad, es decir, para el ciudadano, en comparación con los ejemplos anteriores, en el que este es una persona que de una forma unilateral le produce un daño a otro. Sin embargo, ya este es una organización, es una estructura que se dedica a estos fines. Y existe entonces no solo la organización, sino una pluralidad de agentes, es decir, son muchas personas, varias, más de una, que planifican el crimen. De forma tal que aquí también hemos visto en los últimos tiempos delincuencia organizada. Eso es lo que se conoce como asociación de malhechores. Sí. Pero ustedes como fiscalía tienen ubicados los sectores de la provincia donde más incidencia hay. Sí, se ha estado desarrollando dentro de lo que son las estadísticas, porque para el derecho penal es sumamente importante no solo los hechos, sino la forma y las modalidades y los lugares que con frecuencia se producen los hechos. Se ha identificado varios sectores de aquí, del municipio de Higüey, y diríamos que los diferentes tipos penales también, es decir, hechos delictivos. Entre lo que tenemos, por ejemplo, Anamuya, tenemos el sector La Malena, tenemos Santana. Santana, Sí, ¿en qué sí, aspecto? sí. Llegan y está entre las estadísticas. Es decir, existe gradualmente en este municipio de Higüey una frecuencia o mayor incidencia en la comisión de tipos penales o de hechos penales en un sector más que en otro. Eso pasa en cualquier lugar. Incluso es que el delito tiene componente cultural, social, es una convivencia y puede variar de un lugar a otro. Ahora les explico, en cada uno de estos podría ser diferente el tipo penal que se produce. Es decir, no podríamos decir que en Santana puede ser significativo el mismo tipo penal que en el sector de Anamuya. No. Le estoy diciendo en el incremento o en las modalidades, pero puede variar. Ejemplo, puede ser que en Santana los hechos violentos sean más significativos y puede ser que los robos en el sector de Anamuya sean los que tengan tendencia mayor. De todas formas, son estadísticas que se han estado realizando, pero les digo, puede ser diferente los hechos penales que ocurran en un sector en comparación con otro, porque es diferente la forma de vida de cada uno y la convivencia, la interacción entre la persona incide mucho en los hechos que se producen. Licenciada, ¿cómo está funcionando el centro de Anamuya? Quien le habla duró 2 años encargado de mantenimiento del centro penitenciario de Anamuya. Fui uno de los ingenieros que construyó Anamuya, control de calidad de obra, y sé lo que existe ahí adentro. ¿Cómo está la funcionabilidad de ese centro? Bien, a la fecha existen aproximadamente unos 900 internos. Sí,
Es un centro que tiene una capacidad de 1.500 internos o privados de libertad. Claro, también me parece que hay un pabellón que no está funcionando del todo. Luego de lo que fue el huracán Fiona, pues creó daños en el centro y eso también ha incidido y de alguna forma ha reducido o hemos tenido que reducir la población carcelaria. El funcionamiento actual, desde mi punto de vista y lo que observo día a día, está controlado. Está en sus mejores momentos, me parece a mí. Hay un personal de seguridad que tiene toda una vocación de mejoría y control absoluto de lo que es el funcionamiento. Así que hemos visto que se han reducido los hechos violentos en el recinto. En los últimos meses, yo particularmente he dado asistencia con relación a las requisas. Realizamos el año 2022 aproximadamente 3 requisas en ese recinto. Y las requisas comprendían sacar y eliminar, así como también tomar medidas para impedir el ingreso de armas al centro. Bueno. También se ha trabajado con relación a lo que tiene que ver el ingreso de sustancias controladas y de los teléfonos celulares, que son quizá los hechos que más efectos negativos pueden producir en el recinto carcelario. Entre ellos se arrestó en el día de antes de ayer a una persona que intentó introducir sustancia controlada al recinto. Okay. Fue sorprendido. Bien, es decir que está funcionando los controles y nosotros nos hemos ocupado, en el caso mío, la Dirección General de Prisiones me solicitó que le acompañara, entendieron que tenía experiencia en la requisa. Bueno, que yo personalmente y un personal de aquí también le diéramos soporte para realizar requisa en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Cucama. La Romana. En La Romana. En Villahermosa, provincia de La Romana. Sí, sí. De forma tal que nosotros hemos estado abordando lo que tiene que ver con el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya. Así que la familia pueden estar más tranquilos. En cualquier lugar se producen riesgos. Claro. No podemos decir que de un todo se elimina, pero se reduce. Y hemos estado haciendo todo lo posible para reducir aquellos hechos que no son permitidos en los centros de privada libertad. Recordarle también que aquí tenemos una población significativa en la cárcel preventiva, hombres y también mujeres. Es decir, que nosotros en este municipio de Higüey tenemos una población a la fecha de aproximadamente 200 privados de libertad aquí en la Colón. Cárcel preventiva, hombres. Y una pregunta. Y tenemos mujeres también en la cárcel de mujeres. Y una pregunta con respecto a esa cárcel preventiva. Yo soy uno de los que escucha poco noticia. He decidido no noticiar mucho porque hay que mantener la salud, ¿verdad? Mental. Pero en algún momento se han escuchado historias, no sé si es la actualidad. Si mi pregunta tal vez no esté actualizada con respecto a la realidad del momento, pero sabemos del incendio que existió allí, sabemos de denuncias de no sé si maltrato de animales, ¿cómo se llama? Hacinamiento y problemas de salud allí. ¿Cómo está esa realidad en la actualidad? Bien, déjenme decirle, mire, a medida que hay menos privada de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, tenemos más en la cárcel preventiva de Higüey. Es decir, que en el mes de diciembre no se permitía el ingreso allá y eso aumentó aquí la población carcelaria. Hemos estado realizando traslado toda la semana, traslado por lo menos 15 o 20, porque el traslado desde aquí allá amerita protocolos y esos protocolos implican un proceso de adaptación del interno de aquí al interno allá, así como habilitar los espacios. En fin, son una serie de protocolos a seguir para el ingreso. En ese sentido,
Se ha estado realizando el traslado de una forma continua, pero aquí ingresan muchos privados de libertad. Unos que son incluso de operativo, otros son para investigación. A esa cárcel preventiva hay un movimiento continuo entre el ingreso. Claro, muchos también obtienen su libertad. Ahora bien, en lo que tiene que ver los hechos, en ocasiones escuchaba y se acercaban a mí familiares de que le pedían dinero, que lo torturaban, que lo tenían en unas condiciones inhumanas, en ocasiones si no le entregaba dinero, sobre todo los otros privados de libertad. Aparentemente, según entiendo y lo que vivo, se ha reducido o se ha eliminado, porque ni siquiera las familias me abordan para el tema, lo que indica que no está ocurriendo. Tampoco observo torturas y cualquier acto de barbarie con relación a unos internos en procura de que le entreguen algún tipo de dinero o beneficio. Por lo que yo entiendo que ahí en los últimos meses se han mantenido los controles. Seguimos encaminando la labor que realizamos para trasladar. En la próxima semana tengo previsto trasladar 50 privados de libertad. Me van a admitir en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamoya. Pedí que no solo sea 10 o 15, sino que me permitan una cantidad considerable para que la población carcelaria vuelva a niveles que yo aspiro. Pero le digo que está en mejores momentos porque ese centro hasta hace unos años estuvo una población de privados de libertad que aproximadamente 500 personas, de forma tal que tenemos 3 celdas y esa cantidad está dividida entre las 3 celdas de hombres, que entiendo que quizás no es lo más justo y no es lo ideal. Aspiro a que esté más reducida y mejores condiciones. Déjenme decirle, hemos estado encaminando también mejores condiciones para dignificar a esa población carcelaria y de privada de libertad. Procedí personalmente y le hice una donación de los cubos para los alimentos, es decir, los recipientes. Compré los recipientes y se los doné para que ellos puedan desde el centro de Anamuya enviarle los alimentos. Y también en el día de ayer se le entregó 150 ollas, vasos, cucharas, se le hizo una entrega. Una persona de aquí muy generosa hizo una donación y ayer fuimos a llevárselo, que por ética no voy a mencionar el nombre, pero sí hicieron una donación y acompañamos eso, de forma tal que hemos estado dando seguimiento a esa parte. Y la higiene, se ha estado también trabajando lo que son las requisas en ese centro y las condiciones de higiene, la limpieza y todo lo que tiene que ver con ese perímetro se ha ido humanizando, de forma tal que, les reitero, está quizá en los mejores momentos que he visto en ese centro. Maestrada, tengo 2 preguntas en una. Aparentemente en la provincia los hombres son más dados a transgredir la ley. Por lo que no se habla de interno. No hay un plan o a futuro o a corto plazo de una cárcel para internas. Bueno, déjenme decirle, nosotros tenemos una cárcel aquí para las internas, tenemos privadas de libertad. Menos de 100 están aquí en Higüey. Esas internas se le permite relación conyugal en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamoya. Ahí tienen un espacio para su convivencia conyugal. Pues aquí el espacio no es tan idóneo. En lo que tiene que ver las privadas de libertad, puedo decirle que una cantidad considerable no es de proceso de esta localidad. Son jóvenes que sus procesos son llevados en otras jurisdicciones, por ejemplo, en el Distrito Nacional. Aquí hay mujeres que vienen incluso de Najayo, mujeres de diferentes lugares, y muchas ya han sido condenadas. Hay menos preventiva en la cárcel de mujeres que condenadas. Quizá no podemos decir lo mismo con los hombres, porque hay una población bien grande, pero con relación a las mujeres, muchas de las que están ahí ya fueron condenadas y fueron enviadas de otros centros penitenciarios.
Aquí las mujeres tienen sus colchones, cada una tiene su cubículo. Está más o menos estructurada y similar al Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, en el que no están todas juntas, sino que cada una tiene de una forma más humanizada ese espacio y están divididas entre 3 celdas. El Centro de Privadas de Libertad está también dirigida por el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya. Los centros de privado de libertad se han ido modificando la modalidad del sistema ordinario y tradicional a los centros de regeneración. Y ahí entró entonces lo que es el Centro de Privadas de Libertad. Es decir, que ellas también forman parte de lo que tiene que ver los centros de corrección. Claro, todos están bajo el amparo de la Dirección General de Prisiones. Y esto es vigilado y supervisado por prisiones bajo la dirección entonces de los centros de corrección y rehabilitación. Licenciada, ¿cuál es el proceso de lo interno? Lo interno de Anamuya le dicen la cárcel Rulay a la que está aquí en el centro de la provincia. Escúcheme, ingeniero, ¿cómo es eso? ¿La cárcel qué? La cárcel Rulay. Eso es bajo. Está actualizado. El idioma de ellos. Sí. Eso es bajo mundo. Okay. Ellos dicen, yo quiero ir para la cárcel Rulay, los que están en el centro de Anamuya. ¿Cuál es el proceso de los presos que están en la cárcel Rulay para ellos ir hacia Anamuya, para que la población sepa cuál es el proceso que deben de agotar para ir allá? Bueno, en lo que tiene que ver los protocolos, ellos tienen al inicio, para el ingreso, un periodo de adaptación. Es la ley que lo establece, es decir, en lo que tiene que ver el privado de libertad, existe una normativa que regula todo lo que es el funcionamiento. Y una vez ya superan ese plazo, que actualmente es de unos 15 a 22 días, ellos permanecen en un periodo de adaptación, todos están en el mismo espacio. Y ahí reciben tratamiento penitenciario para el ingreso. En ese centro hay profesionales de diferentes áreas, entre ellos médicos, también hay psicólogos, hay maestros y hay muchos que están estudiando, incluso ya condenados, estudian hasta en la universidad. Hay muchos de los privados de libertad. Ellos estudian ahora virtual en algunas universidades. En fin, luego que llegan a ese centro y superan esa primera etapa, pues existe entonces otras etapas en lo que tiene que ver la regeneración. Otro punto importante entonces es que ellos en el centro pueden realizar cualquier oficio. Allí hay talleres, ellos también hay áreas de cocina, hay diferentes áreas, pero también pueden practicar algunas manualidades, talleres de mecánica. Es un recinto que tiene de las estructuras mejores del país, por decirle, de las mejores edificaciones. Esa es una cárcel de máxima seguridad. Incluso por eso hay privado de libertad de otras jurisdicciones que son enviadas aquí. Una gran cantidad de esa población no es de aquí, de proceso de aquí, sino de otra localidad, porque es un recinto de los mejores edificados a la fecha en la República Dominicana. Y tienen diferentes áreas. Entonces, esos tratamientos penitenciarios comprenden diferentes tipos de oficios, entre ellos agricultura, como le dije, mecánica, artes, manualidades, en fin. Ellos aprenden alguna profesión o oficio cuando lo entienden. También se le lleva la palabra, tiene capilla y tiene áreas para estudio, tiene áreas comunes y áreas que son pabellones. Dentro de lo que son los pabellones hay clasificaciones, como usted dice, hay Rulay, podría ser, y hay otros que son diferentes. Ellos tienen un pabellón para personas más vulnerables, es decir, que hay personas que son envejecientes, hay privados de libertad que tienen alguna condición especial de cualquier naturaleza que requiere una atención diferenciada, y hay otros que son clasificados en función de la peligrosidad. Hay unas que son de máxima seguridad igual, pero con un cuidado especial porque puede producirse también en el interior del recinto criminalidad. Entonces, ellos lo tienen más bien clasificada en función de algunos aspectos que son diferentes entre la población carcelaria y que amerita una especialidad. Magistrada,
Cuando le decía a la cárcel Rulay, no es la de Anamuya, es la que está aquí. Ellos le Colón. dicen a la Colón. A la Colón. A la Ellos Colón. le dicen a esa la Rulay, la del Ceibo. Le dicen cárcel Rulay. Una pregunta, magistrada, sobre, ya nos queda poco tiempo, ya el director nos está avisando que se nos termina el tiempo y no puedo dejar de hacerle una pregunta porque al final y al cabo nos debemos a nuestros colegiados, aunque el programa está abierto a toda la sociedad y como han visto ha sido un programa de mucha nutrición y conocimiento para toda la sociedad, pero nos gustaría saber con respecto a nuestros colegiados, ¿cuáles son los temas que más afectan a los colegiados y cuáles son los procesos o qué vía debe usar un colegiado? Sobre todo, algo que nos afecta mucho en la construcción son, por ejemplo, para poner un ejemplo, trabajos realizados no pagados, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso para agilizar? ¿Qué pudiéramos hacer el CODIA y la Fiscalía? Ya hemos tenido reuniones al respecto, a lo cual agradezco. Pero sí nos gustaría que usted le dijera a nuestros televidentes, a nuestros colegiados, cuál es el proceso para poder hacer, pasar estas situaciones que a veces suceden en la construcción y cuáles son los efectos o los procesos para realizarlo. Y sobre todo, cuáles son los que más afectan a los ingenieros, arquitectos y agrimensores. Bueno, mire, el área que cada profesional ejerce también tiene su pro y contra. En el CODIA, es decir, arquitectos, agrimensores e ingenieros, ¿verdad? Aglutina 3 áreas del saber, profesionales formados cada uno en República Dominicana y en otros lugares del mundo con un fin y una naturaleza. Y lo que realiza cada profesional de alguna forma incide en su vida y en su desarrollo personal. Ejemplo, un médico, puede el médico en algún momento tener alguna dificultad o ser identificado o señalado por haber vulnerado alguna norma dentro del campo de la medicina. Bueno, pues ocurre también con estas 3 áreas del saber, que son profesionales que ofrecen una labor a los ciudadanos. Entonces, en ocasiones podría ocurrir que algún ingeniero de algún modo pues sea identificado o alguna persona, ejemplo, interponga una querella, que en el caso de los ingenieros la labor que realiza es de interés privado. Le explico, no es lo mismo, por ejemplo, un médico cuando de alguna forma en su accionar pierde la vida la persona, ya es de acción pública, pero cuando hablamos de los ingenieros, su accionar implica un interés privado, es más bien económico, porque es una relación que existe entre la persona que contrata al ingeniero y el profesional, de forma tal que existe un interés económico. Evidentemente, siempre cuando la persona entiende que de alguna forma no está satisfecho con sus pretensiones, podría ser que el ingeniero de alguna forma resulte perjudicado en la labor que realiza. Digo yo perjudicado, ¿verdad? Sí. Porque la labor del ingeniero es una labor profesional que es más vulnerable. Es más vulnerable porque está sujeta a comprobación. Es decir, no es, por ejemplo, una norma que está escrita y todos sabemos que está ahí, sino que la labor que desarrolla un ingeniero es de observación, de valoración, y eso puede traer algún tipo de inconveniente entre lo que es la relación contractual del propietario de la obra y el mismo ingeniero. Eso lo lleva a una desventaja y podría ser vulnerabilidad. En cualquier momento un ingeniero podría encontrarse con esa situación. ¿Qué ocurre? Entonces, ¿cómo solucionar una situación de esta naturaleza? Podríamos decir, bueno, para eso necesitamos otro ingeniero de la misma área, que tenga los mismos conocimientos y que pueda hacer una evaluación en torno a los hechos alegados. Y para lo cual ya tenemos una relación en la que ustedes nos solicitan peritos y aquí estamos en esta delegación haciendo los sorteos para hacer las ternas que luego enviamos a donde ustedes para elegir. Que por cierto, a los amigos arquitectos ya la Fiscalía sabe que no todos son ingenieros, algunos son ingenieros, arquitectos, agrimensores, y ya eso se está trabajando, por eso se está haciendo más puntual en los sorteos de dichos peritajes.
Excelente. Bueno, esta conversación que es valiosa porque orienta, y yo digo que el CODIA en este momento histórico, no puedo decir quizá que en épocas anteriores no cumplían con su rol, pero ha aproximado lo que tiene que ver el cuerpo de profesionales a la investigación. Y quizás de una forma tan espontánea que nosotros agradecemos inmensamente. Es decir, ha aperturado y ha puesto a disposición en la investigación a la Fiscalía y al Ministerio Público para los hechos que se investigan. Y en ese sentido, pues no solo en lo que exista alguna situación incómoda entre los ingenieros con el que contrata al ingeniero, sino que puede llegar cualquier tipo penal en la contratación, por ejemplo, entre trabajo realizado y no pagado. No siempre es el ingeniero, en ocasiones entra un constructor, un maestro, o en fin, pueden darse diferentes tipos de contrataciones, incluyendo entre empresa y el propietario, es decir, para construir una obra y no necesariamente entra. Pero, ¿qué ocurre? Nos dan la mano en la investigación, es decir, nos orientan, ¿verdad?, en lo que tiene que ver la investigación para nosotros tener la certeza y de forma objetiva tener puntos específicos para descubrir la verdad. Eso de los ingenieros. Muchas gracias, magistrada. Realmente ha sido una entrevista de mucho conocimiento. No sé si alguno de los colegas tienen alguna pregunta más. Estamos sobre el tiempo, pero es que usted es una fuente de información para nosotros. Queremos agradecer a todos los que han tomado el tiempo de ver su programa, Conversando con el CODIA. Recordamos a todos nuestros televidentes que tenemos este set de grabación disponible para ser alquilado para cualquier persona que quiera grabar sus programas, quiera hacer una publicidad. Y de igual manera tenemos dos grandes salones de eventos. Tenemos un salón de actividades en el tercer nivel y, por supuesto, nuestra hermosa Casa Club en Los Palitos, sección Santana, donde usted puede realizar su boda, puede realizar su cumpleaños, reunión familiar, todo por un módico precio. Todas nuestras instalaciones cuentan con planta eléctrica y con los mejores servicios. Solamente tiene que llamar al 809-554-1713 o acercarse a nuestras oficinas, que el equipo de administración le va a atender con mucho gusto. Magistrada, ¿algunas palabras finales? Claro, gracias Iván de nuevo, a Alexander y a William. Bueno, agradecemos las atenciones de este pueblo altagraciano y de todos aquellos a quienes va a llegar este conversatorio. Agradecemos que hayan prestado atención, pero infinitamente al CODIA. La Fiscalía de Higüey y el Ministerio Público en realidad no tendríamos cómo remunerar, o de alguna forma, quizás no es el concepto, cómo agradecer este espacio, porque ha permitido orientar a la ciudadanía, y también el CODIA porque está ofreciendo unos servicios y unas áreas que este pueblo lo necesita. Este conversatorio es histórico y así esperamos que todos los que logren tener el privilegio de seguirlo, pues entonces puedan sacar la parte positiva. Así es que estamos altamente agradecidas. Esperamos que no sea la última. Señores, con ustedes estuvo Conversando con el CODIA. Hasta una próxima vez. Gracias. Hasta la próxima.